Conflictos del alma infantil por Carl Jung. En la época en la que Freud publicó los resultados de su investigación sobre Juanito, un padre al tanto de los problemas psicoanalíticos me comunicó una serie de observaciones que había realizado en su hijita, entonces de 4 años. Dichas observaciones presentaban tan notables analogías con las que Freud y las complementaban tan admirablemente que no pude resistir el deseo de darlas a conocer. El hecho de que, en general, Juanito había sido mal comprendido y hasta escandalizado a los lectores fue otra razón más que me impulsó a publicar este nuevo documento, menos importante, es verdad, que los de Freud. En realidad, esas observaciones confirman en varios puntos los datos típicos de Freud y también esta vez la llamada crítica científica. Si bien prestó cierta atención de hechos de primera magnitud, me declaró la guerra con excesiva prontitud. Aún no se ha aprendido a examinar antes de enjuiciar. La niñita que por su innata sagacidad y despierta inteligencia provocó las observaciones aquí recogidas. Es una criatura lozana y saludable, de temperamento vivo y sensible. Jamás estuvo gravemente enferma, ni presentó el menor síntoma nervioso. Tenía aproximadamente 3 años, cuando su espontánea curiosidad se hizo más apremiante y sistemática. Comenzó entonces a preguntar y a formular ciertos deseos concebidos por su imaginación. Desgraciadamente, no me es dable presentar en forma orgánica las observaciones efectuadas. Constituyen una serie de anécdotas que relatan incidentes aislados, extraídos de todo un ciclo de episodios semejantes. No configuran una descripción científica y sistemática, sino una simple narración. El estado actual de nuestra psicología obliga a exponerlos de este modo, pues todavía estamos lejos de poder distinguir con certeza lo curioso de lo típico en cada caso. Tenía aproximadamente 3 años la niñita, a quien llamaremos Ana. Cuando entre ella y su abuela se trabó esta conversación, decía Ana: «Abuela, ¿por qué tienes los párpados tan arrugados?». La abuela contestó: «Porque soy vieja». Siguió Ana preguntando: «Pero volverás a ser joven, ¿no?». Respondió la abuela: «No, cada día seré más vieja y después moriré». Ana respondió: «Sí, ¿y después?». La abuela contestó: «Después me convertiré en un ángel». Y la niña Ana mencionó: «¿Y después volverás a ser una niñita?». La pequeña comprendió que se le presentaba la oportunidad de resolver provisoriamente una cuestión que la preocupaba. Desde hace cierto tiempo preguntaba con frecuencia de su madre si alguna vez llegaría a tener ella una muñeca viva, un bebé, un hermanito. De ahí a investigar acerca del origen de los niños no había sido un paso. Los padres de la niñita no conferían importancia a sus preguntas, que parecían hechas sin premeditación. Ana daba la impresión de interrogar sin mayor interés y se le respondía del mismo modo. Un día se le dio risueñamente la explicación clásica: «Es la cigüeña quien trae a los niños». Pero ya había llegado otra versión, más plausible y menos frívola a sus oídos. Oyó decir que los niños, antes de su nacimiento, eran pequeños ángeles que habitaban en el cielo, de donde una cigüeña los traía a esta tierra. Esta teoría parece haber constituido el punto de partida de las indagaciones de Ana, pero también puede servir a múltiples fines, como lo muestra la conversación de la niñita con su abuela, pues resuelve el enigma del nacimiento a la par que ofrece una respuesta consoladora al perturbador problema de la muerte. Es posible que Ana se haya dicho: «Cuando una persona muere se convierte en ángel, después se transforma otra vez en niño». Soluciones de esta índole, que tienen la ventaja de matar 2 pájaros de un tiro, no son privativas de la ciencia. Los niños conocen muchas semejantes
que no podrían ser extirpadas de su espíritu sin provocar cierto trastorno. De otra parte, la teoría de Ana, con toda su simplicidad, no encierra el caso de los elementos de la doctrina de la reencarnación, siempre viva en los espíritus de millones de seres humanos. El nacimiento de una hermanita representa el punto crítico en la historia de Juanito. La llegada de un hermano desempeña idéntico papel en la de Ana. Tenía ella 4 años cuando esto aconteció. El problema del nacimiento de los niños, apenas rozando anteriormente, se planteó en forma actual. No daba la impresión Ana de haberse percatado del embarazo de su madre. Al menos jamás hizo la menor alusión a este respecto. La víspera del parto, en el momento en que su madre sufría los primeros dolores, la niña se encontraba en la habitación del padre. Sentándola sobre sus rodillas, éste le contestó: ¿qué dirías tú si esta noche te llegara un hermanito? Yo lo mataré, fue su réplica inmediata de Juanito. Esta palabra, matar, podría parecer grave. En realidad es bastante anódida. En el espíritu del niño, Freud nos lo ha demostrado en múltiples ocasiones, matar y morir expresan meramente la idea de un alejamiento activo o pasivo. He tenido yo ocasión de atender a una jovencita de 15 años que presentaba esta particularidad. En el curso del análisis, una misma idea irrumpía reiteradamente en su espíritu. Pensaba de pronto, sin motivo aparente, en el canto de la campana de Schweitzer. Apenas conocí esta poesía, solo la había hojeado una vez y todo cuanto recordaba era lo que ella hacía alusión a una catedral. Nada más retenido. He aquí el trozo. Son pasado funeral, se ha escuchado en la torre parroquial. Y nos dice el son severo, que un mortal hace el viaje lastimero, que es el último y final. ¡Ja, que la esposa de memoria grata! ¡Ja, que es la tierra madre, a quien celoso el rey de los sepulcros arrebata! El hado del esposo, etc. Como es natural, esta niña ama a su madre y de alguna manera desea su muerte. En realidad sucedía lo siguiente. En esos momentos debía partir con su madre a casa de unos parientes, donde permanecerían 5 semanas. Ahora bien, el año anterior la madre se había ausentado, proporcionándole así a la pequeña, hija única y mimada, ocasión de permanecer sola en casa de su padre. Esta vez, por el contrario, la pequeña, que hubiera preferido ver alejarse a su madre, fiel, iba a ser arrebatada del lado de su esposo. Se ve, pues, que matar en boca de la niña es una palabra sin secuela, sobre todo cuando se sabe cómo en el caso de Ana se le emplea para expresar alejamiento, supresión o destrucción. No obstante, advertimos aquí una tendencia digna de ser destacada. El hermanito de Ana llegó al mundo por la mañana temprano. Cuando se hubo hecho desaparecer todo vestigio del alumbramiento, el padre entró al dormitorio de la niñita, quien se despertó a su llegada. Se le comunicó la novedad. Ana la recibió con aire de asombro y profunda atención. Su padre la tomó entonces en brazos y la llevó a la habitación de la parturienta. Primeramente la pequeña dirigió una rápida mirada hacia el rostro pálido de su madre. Después pareció molesta y desconfiada. Daba la impresión de interrogarse. ¿Y ahora qué sucederá? Apenas si demostró ligero agrado a la vista del recién nacido, acogida indiferente que causó cierta decepción a sus padres. Durante esa mañana evitó ostensiblemente acercarse a su madre, lo cual resultaba extraño, puesto que por lo común no podía pasar sin ella. Pero aprovechando un momento en que se encontraba sola, Ana corrió hacia su madre, la abrazó y susurró a su oído: «Ahora, ¿te vas a morir?». Esto nos muestra en parte la forma en que el difícil problema se planteaba en el espíritu de la niña. Es evidente que la teoría de la cigüeña nunca había tenido mucho éxito. Ella había preferido una hipótesis más fecunda del renacimiento. Una persona muere, y su muerte llama hacia la vida de un niño. Nacido un hermanito, su madre debía morir. Mamá, ¿morirá realmente, sí o no? Ana,
ha aprovechado una ocasión favorable para asegurarse de ello. En efecto, mamá no muere. Este era un feliz desenlace, pero asestaba en serio golpe a la teoría del renacimiento. Entonces, ¿cómo explicar el nacimiento o en general la aparición de los niños en el mundo? Solo quedaba la teoría de la cigüeña hasta entonces desechada, por lo menos implícitamente, dado que Ana no adoptaba la hipótesis. Podría ahora interrogarse, ¿debe por fuerza admitirse que el espíritu de los niños de esa edad se ocupe en tales problemas? Responderemos que lo asombroso sería lo contrario, pues se sabe que al niño le interesa profundamente todos los fenómenos que presencia. De aquí, sobre el porqué y el cómo de todas las cosas, no se podría comprender su psicología sin desprenderse por un momento de los cristales de la civilización. Aunque para nadie exista acontecimiento que iguale en importancia el nacimiento de un niño, este hecho, como por otra parte, todo cuanto atañe a la vida sexual, pierde para nuestros ojos de civilizado su carácter de fenómeno biológico, único en su género. Sin embargo, el sentimiento de su verdadero valor, afianzado en el transcurso de innumerables siglos, debe conservarse en alguna parte. ¿Y dónde encontrarlo, sino en el espíritu del niño, en quien la civilización todavía no ha obliteratado el pensamiento espontáneo y primitivo? Infortunadamente, sus padres ignoran las tentativas de explicación a las cuales pudo haberse entregado. Ana durante los días siguientes, pues entonces regresó a casa de su abuela por algunas semanas. Según esta, en varias ocasiones la niña expresó de un modo que parecía testimoniar una confianza nueva de la teoría de la cigüeña, alentada, claro está, por las personas que la rodeaban. Cuando a su retorno Ana volvió a ver a su madre, asumió la misma actitud molesta y recelosa que después del parto. Sus padres lo notaron sin poder comprenderlo. Con el recién nacido se mostró muy amable. Entretanto, había llegado una enfermera cuyo uniforme causó fuerte impresión en la pequeña, impresión cuyos efectos parecieron en un principio radicalmente negativos, pues se tradujeron en la obstinada resistencia a la recién venida. Ana se rehusaba en forma categórica a dejarse vestir y acostar por esta. Una escena que le hizo junto a la cuna de su hermanita reveló los motivos de su resistencia. Ana gritaba enfurecida: «No es tu hermanito, es mío». Sin embargo, poco a poco se fue reconciliando con la extraña. Comenzó a jugar a la enfermera, quiso tener un delantal y una cofia blanca, y comenzó a atender a su hermanito y a su muñeca. Al mismo tiempo, sus iras iban sustituyéndose por una disposición elegíaca y soñadora. Solía pasar varias horas sentada debajo de una mesa, canturreando y rimando interminables historias en las cuales, cuando no eran ininteligibles, podían adivinarse la expresión de ofrendas y deseos quiméricos, por lo común relacionados con el tema de la enfermera. Yo soy una enfermera de la Cruz Verde, y a veces traicionaban sentimientos manifiestamente penosos. Advertimos aquí nuevos hechos importantes en esta existencia de muchachita. Ensueño, tendencia a la melancolía, variedades poéticas, rasgos todos que solemos encontrar en el individuo humano de edad más avanzada, en el momento de su juventud en que se apronta a romper los estrechos lazos que lo unen a la familia, ruptura indispensable, pero que no se cumple sin una angustia resistencia interior provocada por la nostalgia del hogar. Es también en esa época cuando siente en él un vacío que debe colmar y buscar una compensación a su sacrificio en la fantasía y la poesía. A primera vista puede considerarse paradojal asimilar la psicología de un niño de 4 años a la de la pubertad, pero la diferencia de edad no impide que funcione aquí idéntico el mecanismo psicológico. Los sueños elegíacos indican como una parte de las facultades de amor que se dirijan y debían normalmente dirigirse hacia el otro objetivo real. Se ha introvertido, es decir, vertido hacia adentro, vuelto hacia el interior de la persona, donde ocasiona un crecimiento de la actividad imaginativa. En este, por otra parte, un proceso general y típico.
A poco que en la vida se tropiece con alguna dificultad que obstaculice la adaptación personal, impidiendo así que la corriente de la libido se oriente hacia lo real, hay introversión. En otras palabras, la acción que debiera volcarse sobre la realidad es reemplazada por un acrecentamiento de la actividad imaginativa. Esta intenta apartar el obstáculo y al principio lo consigue, por lo menos ficticiamente. Esta primera solución ilusoria podría conducir después a la solución práctica. De aquí las extravagancias en las que se complace la imaginación de los neurópatas, quienes de este modo tratan indirectamente de combatir su especial represión. Por eso también las ilusiones características de aquellos tartamudos que en su fantasía se ven dotados de un gran talento oratorio, pretensión que, según se muestran los sugerentes estudios de Adler acerca de la inferioridad orgánica, puede justificarse en cierto sentido. Mas, ¿por qué esta introversión es propia de dicha edad o producto de un conflicto? El examen de algunos incidentes esclarecerá el punto. Ana desobedece ahora con frecuencia a su madre y responde de manera voluntariosa, rebelde y provocadora. Me iré de nuevo a casa de mi abuela. La madre le contesta, me quedaré triste si te vas. Y Ana dice, oh, tú ya tienes a mi hermanito. El efecto de esta amenaza de partir produce en la madre. Nos muestra claramente su finalidad. Ana quiere ver qué piensa su madre de ella. Más exacta y genéricamente desea saber en qué lugar ella, Ana, ocupa en su cariño, si el hermanito no le ha suplantado por completo. Pero en el fondo no ha hecho sino lanzar una bravata que no debe tomarse al pie de la letra. En verdad ha podido darse perfectamente cuenta de que el efecto que su madre le profesa en nada ha variado. Ella misma siente que su reproche indirecto carece de fundamento, y esta falta de convicción se traiciona en cierta afectación en el tono que no podría escapar a un oído atento. En determinadas ocasiones también los adultos suelen forzar el tono de la misma medida en que quieren no ser creídos. De cualquier manera, considerado en sí el reproche de Ana de su madre, ésta no tenía por qué turbarse, era solo un indicio premonitorio de más serias resistencias. He aquí otro incidente ocurrido poco después del diálogo que acabamos de relatar. La madre le dijo a Ana, ven Ana, vamos al jardín. Ana contestó, mentira, pobre de ti si no dices la verdad. La madre siguió, ¿qué te pasa, Ana? Tú sabes muy bien que siempre digo la verdad. Ana dijo, no, no dices la verdad. La madre contestó, ya verás, ven enseguida que iremos al jardín. Ana dijo, ¿entonces es cierto? ¿Completamente cierto? ¿Tú no dices mentiras? Escenas como esas se repitieron. El tono de Ana era ahora vehementemente apremiante en su manera de recalcar la palabra mentir. Había algo singular que sus padres no comprendieron enseguida. De otra parte, confirieron demasiado poca importancia a la charla espontánea de la niña, no haciendo con ello sino seguir nuestro habitual sistema de educación. Generalmente no se escucha bastante a los niños pequeños o grandes. Se les considera irresponsables en todo cuanto se refiere a temas esenciales, pero se cuida que adquieran una perfección automática respecto a otras cosas secundarias. No se repara que detrás de una resistencia se oculta una pregunta, un problema, un conflicto y, si acontece que en un momento dado ciertas manifestaciones del niño delatan el objeto de sus preocupaciones, se olvidará vincular sus palabras circunstanciales con sus resistencias ordinarias. En otra conversación mantenida con Ana, su madre se vio obligada a responder preguntas engorrosas. Ana decía, cuando yo sea grande, quiero ser enfermera. La madre contestó, yo también tenía el mismo deseo cuando era pequeña. Ana siguió, entonces, ¿por qué no has sido tu enfermera? La mamá contestó, porque me he convertido en una mamá y ahora tengo niños que cuidar. Ana, pensativa, dijo, entonces yo seré una mujer como tú. Viviré en otro lugar. ¿Podré hablar contigo?
La intención que dirige la pregunta de la niña se dirige. La intención que dirige la pregunta de la niña se trasunta en la respuesta de la madre. Quizá parezca paradojal y sea necesario explicar esta idea de que en la respuesta materna debemos buscar la finalidad de preguntas de la niña. Uno de los mayores méritos de Freud es haber problematizado radicalmente el papel de los móviles conscientes de la voluntad. La desmesurada importancia que atribuimos al pensamiento consciente en la determinación de nuestros actos es, sin duda alguna, una consecuencia de la represión de nosotros mismos. Según Freud, el criterio para penetrar la significación psicológica de nuestras acciones no reside en los móviles conscientes, sino más bien en los resultados. He aquí lo que les hace aparecer bajo la luz nueva, captándose así el valor de esta concepción desde el punto de vista biológico. A falta de ejemplos que no podría exponer ahora, me limitaré a subrayar su capital importancia para el psicoanálisis, que puede encontrar en él un profundísimo principio heurístico. Evidentemente, Ana quisiera tener un bebé a quien cuidar, igual que la enfermera. La forma en que éste llegó a manos de la enfermera está muy clara. Por tanto, cuando Ana sea grande también podrá tener un niño del mismo modo. Pero, ¿por qué mamá no se ha convertido en una de esas enfermeras que llegan a poseer un niño de manera tan sencilla? En otras palabras, si mamá no ha adquirido al niño por la misma vía, ¿de dónde lo saco entonces? Ana concibe que podría llegar a tener un niño de la misma manera que la enfermera, pero lo que entiende es cómo más tarde las cosas podrían ocurrir tan diferentemente, es decir, cómo un día podría ella parecerse a su madre en la manera de tener niños. De ahí su pregunta, pletórica de meditaciones y perplejidad. ¿Es que no me convertiré en una mujer como tú? ¿O seré en todo sentido una mujer de otra clase? Ella ha visto que de la teoría de la cigüeña no podría sacarse más que de la muerte. Por consiguiente, los niños son entregados, como por ejemplo, se le dio el hermanito a la enfermera. Pues yo también, se dice Ana, podré tener uno así, de esa manera tan sencilla. Pero mamá no es enfermera y sin embargo tiene niños. La pregunta, ¿por qué no has sido tú enfermera? ¿Qué significa? ¿Por qué no has tenido tus niños de una manera tan comprensible? Se explica ahora con nitidez. Esta forma curiosamente indirecta de interrogar es típica. Quizás dependa de la oscuridad con que el problema se presenta a los ojos de Ana. También pudo notarse en ella cierta diplomática imprecisión, motivada por una necesidad real de evitar interrogaciones directas. Un ejemplo, que encontramos más adelante, parece rebustecer esta interpretación. En suma, todo conduce a la pregunta, ¿de dónde vino el niño? La cigüeña no lo ha traído. Mamá no murió a su arribo, ni tampoco ha entrado en posesión de él de la misma manera que la enfermera. Además, cuando al principio Ana consultó a su padre, éste respondió con la historia de la cigüeña. Pero decididamente, esta historia es falsa. Ana está segura de ello y no se deja engañar. Por consiguiente, papá, mamá y también todos los demás mienten. Ello explica la desconfianza manifestada por la pequeña en el momento del parto, los reproches de su madre y los ensueños melancólicos en los cuales pudimos advertir una introversión parcial. Sabemos ahora que el objeto real se desprende el amor que, desde entonces, sin punto de apoyo, se debía introvertir. Es de sus padres quienes no quiere decirle la verdad. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? Tal es el sentido de las preguntas que poco más tarde se hará la pequeña, y a las cuales contestará, sin duda, es algo grave que debe mantenerse en secreto, quizás algo más peligroso. Todas las tentativas de Ana para hacer hablar a su madre, con el propósito de descubrir la verdad mediante preguntas, acaso intencionalmente capciosas, han fracasado. Desde entonces opone resistencia tras resistencia, iniciándose la introversión de sus sentimientos. Es obvio que la facultad de sublimación de una niña de solo 4 años se halla aún harto poco desarrollada como para poder prestarle un gran auxilio. Ana deberá, por tanto, buscar otra comprensión de sus desengaños sentimentales.
nuevamente recurrirá a esa maniobra específicamente infantil orientada a forzar la atención de los padres, que por lo común consiste en gritar y llamar durante la noche para que la madre se allegue. Cuando Ana tenía 1 año había empleado este recurso con frecuencia. Ahora retorna a él, pero obedeciendo a motivos precisos en los cuales se transparenta con toda claridad la influencia de sus últimas impresiones. Poco después del terremoto de Mesina, en el hogar de Ana se hablaba mucho del acontecimiento, manifestando la pequeña extraordinario interés. Constantemente le pedía a su abuela que le relatara cómo había temblado la tierra, cómo se había derrumbado las casas, cómo millares de personas habían parecido sepultadas. A partir de entonces, todas las noches Ana experimentaba accesos de angustia. No soportaba quedarse sola. Su madre se veía obligada a permanecer junto a su lecho. Si no, vendría el terremoto y la casa se derrumbaría aplastándola. Las mismas ideas continuaban preocupándola durante la vigilia. En los paseos importunaba a su madre con preguntas como las siguientes: ¿estará entera la casa cuando volvamos? ¿Papá estará vivo? ¿Estás segura de que no hubo un terremoto? Cada piedra del camino la detenía. ¿Las trajo el terremoto? Las casas de construcción eran a sus ojos ruinas de la catástrofe. Más tarde aumentaron sus temores nocturnos. A menudo se despertaba gritando: «Viene el terremoto, ya lo oigo rugir». Todas las noches era menester asegurarle que nada sucedería. A fin de tranquilizarla, se ensayó en diferentes métodos. Por ejemplo, se le explicó que los terremotos solo le producen en los países volcánicos, pero entonces era preciso probarle que las montañas que circundan la ciudad no son volcánicas. Y las mismas exigencias de esta dialéctica originaron en ella una sed de conocimientos tan viva como poco natural a su edad. Fue un menester proporcionarle cuantos atlas y obras de geología ilustradas habían en la biblioteca paterna. Desde entonces, al mismo tiempo que pasaban las horas y horas buscando fotografías de volcanes y terremotos, Ana formulaba preguntas interminables. Se nos presenta aquí una enérgica tentativa de sublimar el miedo en actividad intelectual. Tentativa evidentemente prematura. ¿Cuántos niños bien dotados, a quienes atormentan los mismos problemas, no habrán experimentado los perniciosos efectos de una educación que fomenta una sublimación antes de tiempo? Pues favorecerla a esta edad es engendrar en el niño un elemento de neurosis. El ardor intelectual tiene la urgencia de saber, tienen su fuente en el miedo, y este mismo miedo es expresión de un líbido convertida, es decir, representa la introversión que tiende a ser neuropática y que no es imprescindible ni favorable al desarrollo infantil. El sentido de aquellas ansias de ciencia manifestadas por Ana se aclaran al analizar cuidadosamente una serie de preguntas que casi a diario se planteaban a sus padres. ¿Por qué Sofía, su hermana de Ana, es más joven que yo? ¿Dónde estaba Federiquito, su hermano menor, antes de nacer? En el cielo, ¿qué hace allí? ¿Por qué bajó del cielo solo y ahora y no antes? Todo esto indujo al padre de Ana a pensar que en la primera ocasión favorable su esposa debía decir a la niña la verdad acerca del nacimiento de su hermanito. Así, un día que Ana inquirió nuevamente acerca de la cigüeña, su madre le explicó que esta historia no era verídica y que el hermanito se había formado en su cuerpo del mismo modo que las flores crecen en la tierra, que al principio era muy pequeño y después había crecido como las plantas. Ana escuchó con toda atención sin manifestar la menor sorpresa. Luego preguntó: ¿salió solo? La madre contestó: sí. Ana siguió preguntando: ¿pero si no puede caminar todavía? La hermana de Ana: ¿y bueno, salió arrastrándose? Ana, apareciendo no haber oído la insinuación: entonces, ¿hay algún agujero aquí? ¿O salió por la boca? ¿Y la enfermera que ha salido de ella? Aquí Ana se interrumpió para gritar: «pero no, yo sé muy bien que la cigüeña trajo del cielo a mi hermanito». E inmediatamente, sin dar a su madre tiempo para responder, cambió de tema y dijo que deseaba ver las imágenes de los volcanes. La noche de ese día se mostró tranquila. Era visible que su espíritu trabajaba activamente.
Podía percibirse, a través de cierta penumbra en su manera de interrogar, sobre las revelaciones que se acababan de hacer, las cuales implicaban toda una serie de preguntas y suposiciones. Se abrían para ella nuevas perspectivas, todas convergentes hacia un problema capital. ¿Por dónde había salido el niño? ¿Por una apertura del pecho o por la boca? Ana vacilaba aquí entre dos teorías igualmente difundidas y bien acreditadas. No vemos que aún jóvenes recién casadas sustentan la idea de una iniciación practicada en la pared abdominal y se representa el parto como una operación cesárea, siendo por ello conceptuadas como de una particular inocencia. En realidad no se trata aquí de inocencia. Sabemos que a menudo esa idea no es más que una consecuencia psicológica de prácticas sexuales infantiles, cuyo efecto es desvalorizar todo cuando se aproxima a las vías naturales. ¿Por qué el niño, parece que debiéramos asombrarnos de ello, recurre a la absurda hipótesis de un parto por la boca o por un orificio del pecho? ¿Por qué no piensa de inmediato en los orificios inferiores, puesto que sabe que diariamente algo sale por ellos? Es fácil explicarlo. En el caso de Ana, por ejemplo, sabemos que en una época anterior su madre debió desplegar todo su talento de educadora a fin de reprimir un interés vivo, poco compatible con la higiene y con las convivencias, por tales orificios y los singulares productos que arrojan. También había conocido Ana las leyes de interdicción, que calificaban como prohibidas ciertas partes de nuestro cuerpo. Niñita sensible y perspicaz, al punto comprendió que había allí algo, un tabú, motivo por el cual, a partir de entonces, las ignoraba en sus diferentes hipótesis. Ciertamente este error de táctica es perdonable en una criatura de 4 años, máxime cuando hay tantos adultos incapaces de ver nada sexual. Aún allí, donde salta a la vista en este punto, Ana respondía a la influencia de la educación con la docilicidad que demostraba su hermanita. A esta, por el contrario, la distinguía lo audaz de sus propósitos e investigaciones respecto a la orina y materias fecales. Inclusive en el transcurso de las comidas hablaba abiertamente de las cosas. Resumía en una palabra esa desvergüenza infantil. Según ella todo era gracioso, pero su madre tenía otra opinión y advirtiéndole que esto no tenía nada que ver con lo gracioso, le prohibió de una vez por todas tal clase de chanzas. La pequeña pareció someterse a este inexplicable capricho pedagógico, pero en realidad planeaba su venganza. Un día que se servía un nuevo plato, se negó rotundamente a comerlo, alegando que no era gracioso. Desde ese momento se rehusó a todo plato inhabitual que se traía a la mesa. Esta suerte de negativismo es una actitud típica cuyo significado psicológico puede hallarse fácilmente. El niño tiene su propia lógica sentimental, muy simple, que dice: «Ja, ¿no encuentran ustedes divertidas mis hazañas y me obligan a renunciar a ellas? Bien, tampoco yo encuentro divertidas las invenciones de ustedes, y no tocaré nada cuya excelencia propongan». Como todas las comprensiones similares que busca el niño, esta forma de desquite se inspira en un principio que desempeña un papel en su vida y que se podría formular así: ¿a ti te gusta que yo te haga el mal? Pero volvamos a nuestro caso. Ana, pues, se ha mostrado dócil. Se ha doblegado también ante las exigencias sociales, que la respuesta más simple es asimismo la última en la que pensará, o cuanto menos, en la que hablará. Y sabemos que una interpretación equivocada que ha sustituido a la verdadera puede persistir muchos años hasta el momento en que alguna circunstancia externa aporte una súbita revelación. Tampoco ha de extrañarnos que, prestigiadas y fomentadas por los mismos padres, ficciones semejantes puedan resurgir más tarde, desempeñando un importante papel en ciertas neurosis como determinantes sintomáticas, o en calidad de ideas delirantes en alguna psicosis, como lo he demostrado en mi psicología de la demencia precoz. Lo que durante largo tiempo ha habitado en el espíritu puede siempre reaparecer en él en una u otra forma, a veces disimulando tras algún equivalente de muy distinta apariencia. Antes de haber podido resolver el problema del orificio por donde el niño sale del cuerpo materno, se encontró Ana frente a otro.
Sabe ahora que su madre tiene niños y que estos han salido de ella. ¿Y la enfermera entonces? ¿También ha salido algún niño de ella? Fue aquí cuando, sin esperar la contestación, se interrumpió a sí misma y exclamó: No, no, la cigüeña trajo del cielo a mi hermanito. Entonces, ¿por qué la preocupa la idea de que ningún niño ha salido de la enfermera? ¿Qué hay de tan particular en ello? La respuesta es la siguiente. Como hemos visto, Ana, identificándose como la enfermera, proyectó serlo también, y como deseaba tener un bebé, se dijo que le sería posible adquirirlo de la misma manera que ella. Pero, ¿a qué conclusión debía llegar si se le enseñaba que su hermanito se había formado en el cuerpo de su madre? Esta cuestión la inquieta y por lo tanto se apresura a apartarla, aferrándose cada vez a la teoría de la cigüeña y a la de los ángeles, la cual jamás había creído positivamente y que pronto desechará para siempre. Quedan entonces dos cuestiones. En primer término, ¿por qué lugar del cuerpo materno sale el niño? Luego, otro mucho más embarazoso. ¿Cómo es posible que mamá tenga niños y la enfermera y la sirvienta no? A este respecto, Ana guardará silencio provisoriamente. Al otro día, durante la cena, Ana exclamó, de pronto y sin motivo aparente: Mi hermano está en Italia. Tiene una casa de tela y de vidrio que no puede derrumbarse. No se intentó pedirle explicaciones. Se hubiese chocado con la resistencia demasiado firme. Ana estaba siempre lista para evadirse. Sin embargo, de un modo indirecto, ella hace aquí una especie de comunicación oficiosa. Desde aproximadamente 3 meses a esta parte, la niñita y su hermana habían imaginado la figura estereotípica de un hermano grande, que lo sabe todo, lo puede todo, y está o ha estado donde quiera. Los niños no pueden ir. Cada una de las dos pequeñas tiene el suyo, dueño de toda clase de animales grandes, vacas, terneros, caballos y perros. No se requiere ir muy lejos para descubrir la fuente de esta ficción, o más estrictamente, para establecer quién es el prototipo del hermano grande. Es el padre de las niñitas, que es como si fuese un hermano de mamá, como mamá. También ellas quieren tener un hermano, que se le parezca y sea poderoso como él. Ahora bien, el hermano grande de Ana es muy corajudo. Está actualmente en Italia, país peligroso, y habita una casa tan sólida que nada puede destruir. Se ve como Ana realiza con su ficción un deseo particularmente caro: no temer el terremoto. Desde entonces, su fobia y sus temores no tenían ya razón de ser, y en efecto cesaron. A partir de ese momento su miedo a los terremotos desapareció totalmente. Ana ya no exige que su padre llegue junto a su lecho para calmar su angustia, solo reclama besarlo, pues desde entonces le testimonia mayor ternura. El padre notó este cambio y trató de probarla una vez más. Le hizo ver nuevas imágenes de volcanes y de los terribles efectos de un terremoto. Ana los miró con indiferencia y se limitó a decir que estaban muertos y que ella ya había visto eso. Ni siquiera la fotografía de la erupción volcánica la conmovió. Todo su hermoso celo científico se había esfumado, su curiosidad se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Además tenía ahora ocupaciones más importantes. Se había propuesto divulgar a su alrededor las revelaciones recibidas de su madre, pero sintió la necesidad de someterlas antes a una minuciosa verificación. Tuvo que asegurarse una vez más que Federiquito se había formado realmente en el cuerpo de su mamá, y que lo mismo había ocurrido con respecto a ella y a su hermana, que papá se había formado en el cuerpo de la abuela, mamá en el cuerpo de su mamá, los sirvientes en los cuerpos de sus mamás respectivas. Pero, ¿era esta una verdad definitivamente adquirida y a prueba del tiempo? Fue preciso que Ana obtuviese reiteradas confirmaciones antes de abandonar sus últimas dudas, pues su desconfianza se había despertado. Entretanto, el mito de la cigüeña y de los ángeles solía reaparecer en la conversación de las niñitas, en las historietas que canturreaban a sus muñecas, pero ya no le traslucían éstas el acento de la fe. En suma,
Los nuevos conocimientos adquiridos por Ana demostraron sus buenos efectos. La fobia no hizo acto de presencia. Solo una vez esta feliz con seguridad se vio seriamente comprometida. Más o menos 8 días después de habérsele hecho a Ana las revelaciones decisivas, una influencia obligó a su padre a quedarse una mañana en cama. Las niñas lo ignoraban y Ana, al entrar en su habitación, vio a su padre acostado. Espectáculo insólito para ella. En su rostro asomó una singular expresión de asombro y de perplejidad. Se negó a aproximarse al lecho y visiblemente intimidada y recelosa se mantuvo a distancia. Después reaccionó con brusquedad. ¿Por qué estás en cama? ¿Tú también tienes una planta en la barriga? Como es de imaginarse, el padre se echó a reír y la tranquilizó explicándole que ningún niño podría formarse en su cuerpo, que los hombres jamás tenían hijos, que solo las mujeres podían tenerlos. Al oír esto, la pequeña pareció recobrar confianza. Bajo una tranquilidad superficial, secretamente continuaba rumiando sus problemas. Algunos días después, durante el almuerzo, Ana dijo que había soñado con el arca de Noé. Al pedirle su padre que relatara el sueño, respondió con frases sin pies ni cabeza. En tales casos lo mejor es no insistir y esperar. En efecto, al cabo de un instante, Ana contó a su abuela: he soñado con el arca de Noé. Dentro de ella habían muchos animalitos. Luego se detuvo volviendo poco más tarde a iniciar por tercera vez su historia. Anoche soñé con el arca de Noé. Adentro tenía muchos animales pequeños. Debajo había una tapa que se abría y todos los animalitos caían. Con un poco de experiencia de inmediato se alcanzaba el sentido de esta ficción. Ana y su hermano poseen, en efecto, un arca de Noé, pero que se abre por el techo, es decir, por una tapa colocada arriba. Se advierte el significado de este desplazamiento. Tiende a insinuar con delicadeza: no es posible. Dudo que el niño salga de la madre por la boca o por el pecho. Entreveo cómo ocurren las cosas. Es por abajo que sale. Transcurrieron varias semanas sin ningún incidente notable. Después, Ana soñó: he soñado que papá y mamá permanecían levantados en la biblioteca durante largo tiempo y que también los niños estaban allí. Aparentemente este sueño realiza un conocido deseo común de todos los niños, que se les permita quedarse levantados tanto tiempo como mamá y papá. Pero este deseo, así colmado, solo sirve para disfrazar otro, mucho más vivo y profundo: permanecer allí durante la noche cuando los padres están solos. El sueño, inconscientemente, sitúa la escena en la biblioteca, donde Ana ha podido ver todas las interesantes imágenes de los libros de papá y satisfacer su necesidad de saber, con mayor exactitud, en el mismo lugar donde buscó una contestación a la inquietante pregunta: ¿cómo nació mi hermanito? Si los niños pudieran quedarse allí durante toda la noche, sin duda lo averiguarían. Algunos días después, Ana tuvo una pesadilla de la cual despertó gritando: viene el terremoto, ya se mueve la casa. Su madre corrió donde ella estaba y la consoló, asegurándole que no había tal terremoto, que todo estaba tranquilo y todos dormían. La niña exclamó entonces con acento apasionado: me gustaría tanto ver la primavera y cómo crecen todas las florecitas. Quisiera ver la pradera completamente florecida y también a Federiquito. Tiene una carita tan graciosa. ¿Y papá? ¿Qué dice? ¿Qué hace? La madre contestó: papá duerme y no dice nada. A lo que replicó la pequeña con una sonrisa zombona: yo creo que mañana estará otra vez enfermo. Para comprender bien este coloquio, hay que leerlo comenzando por el final. La última observación debe tomarse como una broma. Se recordará que al ver a su padre enfermo, Ana había sospechado que tenía una planta en el vientre. Su broma desde entonces significa: creo que mañana papá volverá a tener un niño. Estas palabras son una broma en el sentido que Ana ya no ignora que papá no puede tener hijos, que solo mamá puede hacerlo. Pero quizá mamá tenga un niño mañana. ¿Y cómo? ¿Qué hace papá? Estas palabras plantean ya distinguidamente el nuevo y arduo problema que comenzaba a inquietar a Ana. Si el padre no tiene hijos, ¿qué es lo que hace entonces? La pequeña tiene un vehemente afán
de aclarar todos los enigmas, desde saber cómo ha nacido Federiquito, quiere ver crecer las florecitas. Todos estos anhelos están en el fondo de su temor al mismo. Después de este intervalo, Ana durmió apaciblemente hasta la mañana. Al despertar su madre le preguntó qué le había ocurrido durante la noche. La niña había olvidado todo. Solo pretendía haber tenido un sueño, que refirió así. Soñé que yo podía ser el verano. Luego, alguien arrojó un polichinela al retrete. Según puede advertirse, este extraño sueño se compone de dos episodios separados por la palabra luego. El segundo se relaciona con un deseo que la pequeña acaricia desde algún tiempo, poseer un polichinela, es decir, un muñeco varón, así como mamá tiene un niñito. Luego, alguien arroja el muñeco al retrete, donde generalmente se deja caer otra cosa, lo que significa el niño sale del cuerpo del mismo modo que las cosas que caen a los retretes. Volvemos a encontrar aquí la teoría del excremento de Juanito, en el sueño integrado por varias escenas. De ordinario cada una de ellas no es sino la variación de un único complejo. También en este sueño, la primavera parte es solo una variante del tema que trata la segunda. Ya hemos visto lo que significa ver la primavera, crecer las florecitas. Ana sueña ahora que le es posible hacer el verano. Dicho de otra manera, hacer crecer las flores o hacer un niño. Y la segunda parte del sueño agrega, de igual manera que se hace una deposición. Es el mismo deseo egoísta que en sus manifestaciones de la noche anterior se disimulaba bajo las preocupaciones en apariencia puras y objetivas. Pocos días más tarde, la madre de Ana recibió la visita de una señora en avanzado estado de gravidez. Las niñas no parecieron prestarle la menor atención, pero al día siguiente se las vio muy divertidas con un juego nuevo. A iniciativa de Ana, cogieron cuanto diario viejo había en el cesto de papeles de su padre y se lo metieron debajo de sus enaguas con la inequivocada intención de remedar a la señora en cita. Además, por la noche Ana soñó que ella estaba en la ciudad y veía a una señora que tenía un gran vientre. Esto termina de demostrar la significación que debe atribuirse al juego de los niños. Cualquiera sea el aspecto bajo el cual se presente, el actor principal de un sueño es el propio soñador. Poco tiempo más tarde, Ana ofreció a su madre un espectáculo sorprendente. Había introducido su muñeca debajo de su pollera y la sacaba de allí muy lentamente, en tanto con la cabeza inclinada y fijos los ojos en lo que estaba haciendo, decía, mira, el niñito sale, ya está casi todo afuera, con lo que quería decir, es así como me figuro el nacimiento. ¿Qué piensas tú? Es así, ¿no? En efecto, este juego debe ser entendido como un inquirir. Ana aún necesitaba que su interpretación del parto le fuese oficialmente ratificada. En el transcurso de las semanas ulteriores, ciertos rasgos imprevistos de su conducta y de su hablar convencieron que ella no había cesado de cavilar el problema. Repitió el juego que acabábamos de describir con su oso, a la sazón su muñeco favorito. Otro día, mostrado a su abuela una rosa, le dijo, ¿ves? Esta rosa va a tener un niño. Como la abuela no daba muestras de estar persuadida, Ana agregó, al tiempo que señalaba con el dedo el cáliz hinchado, mira cómo ya está gruesa aquí. Otra escena. Ana y su hermanita riñen. Esta última grita encolerizada, «Te voy a matar». La mayor responde, «Cuando yo esté muerta, tú estarás completamente sola, entonces deberás rogar a Dios para que te envíe un niño vivo». E inmediatamente cambia su cuadro. Ana se ha atribuido el papel de ángel y su hermanita arrodillada le suplica que le otorgue un niño. Se ha convertido en la diosa fecunda y pródiga de la maternidad. Otro día, en que se sirven naranjas como postre, Ana reclama impacientemente que se le dé una. Quiero tragarla y hacerla llegar hasta el fondo de mi vientre, así tendré un niño. Imposible no recordar aquellos cuentos de hadas donde mujeres estériles se embarazan tragando un fruto o un pescado, como es el Rickling. La realización de los sueños y el simbolismo de los cuernos. Ana, pues, pregunta ahora,
¿Cómo penetra el niño en la madre? Es este otro aspecto del problema, un nuevo tema que hasta ahora no había sido formulado en forma precisa. La solución se presenta provisoriamente bajo la apariencia de un símbolo, rasgo en el que se reconoce el carácter arcaico de las operaciones mentales infantiles. De otra parte, el propio adulto conserva la facultad de pensar mediante símbolos formados en la religión psíquica, inmediatamente subyacente a la conciencia. Los símbolos afloran a la superficie de los sueños y también en la demencia precoz. Es significativo que hallemos repetidamente estas suertes de alegorías infantiles en los cuentos alemanes y un buen número de cuentos en otras lenguas. En efecto, parecería que los cuentos de hadas fueran los mitos de la infancia y que entre otras cosas en ellos pudiera encontrarse toda la mitología que el niño construye en torno a los fenómenos naturales. Decir que el cuento de hadas es el mito del niño equivale a definirlo de un modo demasiado somero. En realidad, es primeramente transmitido al niño por la madre, su depositaria. Y por cierto, conociendo estas realidades sexuales, no las traduce conscientemente en un símbolo. De otra parte, es poco verosímil que en nuestros días una madre cree inconscientemente nuevos símbolos, pues el símbolo es materia fijada desde hace siglos y se presenta bajo formas casi idénticas en los documentos más antiguos. Sin duda, muchos símbolos pasaron a las leyendas a través de ritos religiosos y de costumbres supersticiosas hoy olvidados. Cualesquiera que fuesen los errores de interpretación en que se haya podido incurrir en algún caso particular, es indiscutible que gran parte de los símbolos de los cuentos de hadas tienen significado. Es posible que el especial encanto de los adultos encontremos en la poesía de los cuentos de hadas se deba quizás a esas viejas ficciones que perviven en nosotros ejerciendo continuamente su acción en nuestro inconsciente. Pues todo lo que evoca las impresiones de la primavera e infancia hace vibrar en nosotros algo particularmente íntimo y hondo, tanto más cuanto que esté pasando así revivido, no llega a la conciencia como recuerdo, sino solo como eco lejano de intensas emociones. ¿Cómo se introduce el niño en la madre? Es este un problema intrincado para un pequeño ser de la edad de Ana. A sus ojos todo lo que penetra en el cuerpo no puede hacerlo sino por la boca. Entonces, habrá que suponer que la madre ingiera alguna cosa, por ejemplo, un fruto, que luego se desarrolla en su cuerpo. Pero aquí se choca simultáneamente con otra dificultad. Si bien se comprende cuál es el papel de la madre, en qué consiste su aporte, no se entiende para qué sirve el padre. Ahora bien, la razón de la ley del espíritu que quiere que éste economice su esfuerzo, se siente uno llevado a establecer un lazo entre dos incógnitas y admitir que la solución de una debe implicar la de otra. Es esta la causa de que Ana llegue pronto a la certidumbre de que el padre desempeña algún papel, precisamente porque ella no sabe nada acerca de cómo llega el niño al cuerpo de la madre. ¿Cuál es el papel del padre? Tal es el problema que desde ahora exclusivamente preocupará a Ana. Una mañana llega recorriendo a la habitación de sus progenitores, quienes en ese momento se hallan en el cuarto de baño. Saltan al techo de su padre, se acuestan boca abajo y comienzan a patalear mientras exclaman: ¿No es cierto que papá hace así? Sus padres ríen y no contestan. Solo más tarde descubren el sentido de esta manifestación. Al punto se recuerda aquí el caballo de Juanito. La semejanza es sorprendente. Después de este episodio, las indignaciones de Ana parecieron suspenderse del todo. Por lo menos sus padres no tuvieron ocasión de observar ningún otro indicio. Además, no debe sorprender que las búsquedas de Ana se estacionasen, pues la pequeña llegaba entonces al punto realmente difícil. Y es raro, la experiencia lo prueba, que el niño de su edad franquee este límite. En efecto, parecería que más allá, el problema se sitúa fuera de su alcance. Para resolverlo son indispensables ciertos conocimientos que todavía no posee, dado que ignora la existencia del esperma y que nada sabe del coito. Solo le queda,
pues, una hipótesis. La madre debe comer alguna cosa, ya que según ella, nada penetra en el cuerpo si no es por esa vía. Pero, ¿el padre en qué interviene aquí? Las frecuentes comparaciones que realizaba Ana entre su madre, la enfermera y otras mujeres solteras decían forzosamente llevarla a la conclusión de que la existencia del padre tenía su significación e importancia. Hacia él, Ana como Juanito supone que se trata de algo con las piernas. La tregua duró 5 meses, durante los cuales no se comprobó en Ana ningún síntoma de fobia o de complejo, pero al cabo de este tiempo se sospechó que algo nuevo se preparaba. La familia vivía entonces en una casa de campo situada en los márgenes de un río, donde los niños se bañaban con su madre. Como Ana temía adentrarse en el agua, pasando de donde la cubierta a las rodillas, un día su padre la zambulló de cuerpo entero, lo que la hizo prorrumpir en gritos. Por la noche, al acostarse, preguntó a su madre: ¿No es verdad que papá quiso ahogarme? Algunos días después, nuevos gritos. Bromeando, el jardinero, a quien Ana de continuo importunaba, la metió en una zanja recién cavada. Esto motivó desesperados clamores de la pequeña, quien luego pretendió que el hombre había querido enterrarla. Finalmente, una noche, Ana tuvo un nuevo acceso de terror que la hizo despertarse gritando. A su madre, que corrió de la habitación contigua, a fin de calmarla, le dijo que un tren pasaba allí arriba y que descarrilaba. Advertimos que este tren corresponde exactamente a la diligencia de la historia de Juanito. Como lo muestran los diversos incidentes, la ansiedad, la tendencia a las fobias, reaparecerá en Ana, signo de que su amor hacia sus padres chocaba nuevamente con algún obstáculo, con alguna resistencia interior. Por lo tanto, impedido de dirigirse normalmente hacia su objeto, este amor se convertía parcialmente en miedo. Además, esta vez la desconfianza de la pequeña ya no se dirigía contra su madre, sino contra su padre, este padre que sabía todo y rehusaba decir nada. ¿Qué es lo que urdía? ¿A qué maniobra secreta se entregaba? Misterio que se presentaba lleno de peligros a los ojos de la niña. Lo peor podía esperarse de papá. Este temor infantil al padre vuelve a encontrarse frecuentemente en el adulto y en muy grado notable. En la demencia precoz, enfermedad mental que parecía adecuarse espontáneamente a los métodos del psicoanálisis, tantos son los fenómenos psíquicos inconscientes que nos revela. De ahí la absurda idea de Ana de que su padre había querido ahogarla. Entre tanto, la pequeña creció, se había desarrollado notablemente y su interés por el padre había tomado un matiz muy particular. Imposible de definir la singular mezcla de curiosidad y de ternura que brillaba en la expresión de sus ojos. Fue también en ese momento, y sin duda no por azar, que Ana y su hermana inventaron un juego muy agradable. Llamaron abuelas a sus dos más grandes muñecas y jugaron con ellas al hospital. El hospital era un pequeño pabellón del jardín donde las abuelas fueron transportadas, internadas y desde entonces abandonadas durante la noche. En ese caso particular, la expresión abuela recuerda asombrosamente la de hermano grande, del cual las pequeñas hablaban unos meses antes. Asimismo deriva de una ficción análoga. En efecto, parece que la abuela no fuese aquí sino un sustituto de la madre, de donde debe deducir que Ana comenzaba a desahogarse mentalmente de esta. Idéntica tendencia se manifestó en Ana en otra ocasión. Las hermanitas habían transformado un pabellón del jardín en morada para ellas y sus muñecas. Un punto muy importante era que, como todas, la casa tuviese su cuarto de baño. A este efecto, escogieron un determinado rincón donde naturalmente comenzaron a hacer sus necesidades. Desde luego la madre se vio obligada a desbaratar la ficción prohibiendo el juego. Poco después escuchó decir a Ana: cuando mamá se muera, todos los días podremos hacer en el pabellón y nos podremos vestir el del domingo. Otro motivo que inducía a Ana a decir esto era que pocos días antes su madre había merecido su menosprecio. Fue así. El jardinero había trabajado y rastrillado una gran superficie de terreno, donde luego sembró el césped.
Ana encontró gran placer en ayudarlo, sin sospechar el profundo significado de este juego infantil. 15 días más tarde, fue para ella una alegría contemplar los brotes nacientes de la hierba e iba frecuentemente a observar sus progresos. Durante ese tiempo, se acercó un día a su madre y le preguntó: «Dime, mamá, ¿los ojos han sido plantados en la cabeza?». La madre respondió: «Yo no sé nada de eso». «Ana, ¿y el buen Dios lo sabe?». «¿Y papá? ¿Por qué el buen Dios y papá saben todo?». Su madre le aconsejó entonces dirigirse a este último. Algunos días más tarde, en momentos en que la familia se acababa de dispersar después de tomar el té, Ana, que había quedado a solas con su padre, quien leía el diario, se acercó a él y de repente le dijo: «Papá, dime cómo han sido plantados los ojos en la cabeza». El padre respondió: «Los ojos no han sido plantados en la cabeza, estaban allí desde el principio». Ana preguntó: «¿Entonces no se les plantó por dentro?». El padre contestó: «No, han crecido por sí mismos en la cabeza». Ana siguió preguntando: «¿Y la boca y las orejas también crecieron así? ¿Y los cabellos también?». El padre contestó: «Sin duda». «Los cabellos también, pero los ratoncitos nacen completamente pelados. ¿Dónde están los pelos antes de que se les vean?». «¿No hay que sembrar antes pequeñas semillas?». El padre contestó: «No, mira, en realidad, los pelos salen de pequeños gérmenes que son como semillas, pero estos gérmenes están en la piel y nadie los ha sembrado». El padre corre aquí peligro de verse empujado a un callejón sin salida. Adivina a dónde quiere llegar Ana, pero, aún refutando su idea, no desea, a causa de una sola falsa aplicación que hace ella, impugnar por completo la teoría de la simiente, tan felizmente tomada de la naturaleza y que ha traído a la colocación con tanta diplomacia. Además, debía tenerse en cuenta que Ana se expresaba con inusitada seriedad. Ana, visiblemente decepcionada y con tono triste: «Pero, ¿cómo entró en mamá Federiquito? ¿Quién lo plantó en su cuerpo? ¿Y quién te plantó a ti en el cuerpo de tu mamá? ¿Y Federiquito por dónde salió?». Esas preguntas irrumpieron súbitamente. El padre turbado no quiso al principio contestar más que la última. «Veamos, tú sabes que Federico es un varón. Y bien, los varones se convierten en hombres, las niñas en mujeres, y solamente éstas pueden tener hijos, los hombres no. Y dime ahora, ¿por dónde crees que tu hermanito ha salido de mamá?». Ana ríe y animada y alegre señala el lugar de sus órganos sexuales. «Es por aquí que salió». El padre dijo: «Claro, ¿no habías ya pensado en ello?». «Estoy seguro que sí». Ana, sin responder y con cautela: «Pero, ¿cómo Federiquito en mamá? ¿Se le plantó en su cuerpo o se le sembró una semilla?». La pregunta era terriblemente precisa, imposible de eludirla. El padre explicó entonces a la niña, quien le escuchaba muy atenta, que la madre era como la tierra y el padre era como el jardinero. El padre proveía la semilla, ésta germinaba en el cuerpo de la madre y así se formaba el niño. Ana se mostró extraordinariamente satisfecha con esa respuesta. Enseguida corrió hacia su madre gritando: «Papá me ha contado todo, ahora ya lo sé todo». Según su expresión, ella sabía todo. Sin embargo, no dijo nada a nadie. Pero eso sí, desde la mañana siguiente empleó irónicamente su nueva ciencia para burlarse de su madre. Se acercó a ésta y le dijo: «¿Sabes, mamá? Papá me ha explicado que antes de nacer Federiquito era un pequeño ángel y que la cigüeña lo trajo del cielo». Muy asombrada, su madre exclamó: «Estoy segura de que papá no te había dicho eso». Entonces la pequeña huyó riendo. Evidentemente esta era su venganza. ¡Ja! Mamá no sabía o no quería saber cómo los ojos crecen en la cabeza. Tal vez ni siquiera sabía cómo Federiquita había enterrado en su cuerpo. Y bien, no hay por qué preocuparse, podemos continuar haciéndola marchar con la vieja historia de la cigüeña. Mamá es muy capaz de creer en ella todavía». Ana recobró la tranquilidad. Su saber se había enriquecido con nuevos conocimientos. Un difícil problema estaba resuelto. La iniciación tuvo otra feliz consecuencia: aumentar la intimidad con su padre, sin que de otra parte se resintiera en nada su independencia intelectual.
El padre no dejaba, empero, de tener ciertas aprensiones, pensando que había revelado a una criatura de 4 años y medio cosas que otros padres guardaban en secreto con tanto celo. Es natural que se preguntase con cierta inquietud si Ana no usaría indiscretamente los conocimientos recién adquiridos. Podría ocurrir que trata de ilustrar a sus compañeros de juego o que divirtiera saliendo con frases de niña terrible ante un círculo de mayores. Lo acontecido demostró que sus temores eran gratuitos. Ni una vez siquiera hizo Ana alusión a las revelaciones recibidas. Estas habían llevado la tranquilidad a su espíritu y por el momento dado punto final a sus preguntas. No obstante, como lo evidencia el sueño que tuvo en algunas semanas más tarde, su inconsciente no había perdido de vista el misterio de la génesis del ser humano. Se encontraba en el jardín. Allí, varios jardineros se apoyaban en los árboles y orinaban. Entre ellos estaba su padre. ¿Cómo puede apreciarse? Ana volvía al aún no resuelto problema. ¿Qué es lo que exactamente hace el padre? Por aquellos días concurría a la casa un carpintero para componer un cajón que corría con dificultad. Ana lo observó trabajar y entre otras cosas cómo cepillaba el cajón. A la noche consiguiente soñó que aquel le cepillaba sus órganos genitales. No es difícil interpretar este sueño. Ana se preguntaba, ¿podré yo tener un niño? ¿No será necesario que primeramente me haga sobre mí un poco de lo que hacía el carpintero? Es desde este punto donde finca la incógnita para ella y las suposiciones que dan lugar a notar que el inconsciente de Ana trabaja sobre él con particular intensidad. Pero esto solo se percibió con claridad algunos meses después, cuando la niña iba a cumplir 5 años. Entretanto, su hermanita Sofía también había crecido e idénticos problemas comenzaban a preocuparla. Como se recordará, Sofía estaba presente el día en que su madre le dio a Ana. Entonces, aterrorizada por los terremotos, la primera explicación del nacimiento del hermanito. En esa oportunidad pronunció una frase que parecía llena de sentido. Más en el fondo, ahora lo probaría. No entiendo realmente de qué se trataba. Sofía tenía periodos en que estaba de continuo pegada con su madre, redoblando sus ternuras, pero mostrándola al mismo tiempo singularmente irascible y desobediente. Por ejemplo, un día quiso voltear la cuna de su hermanito y, cuando su madre la retó, comenzó a llorar a gritos. Luego prorrumpió un medio de sus sosollos. Yo no sé de dónde vienen los nenes. Por supuesto, enseguida se le hicieron las mismas explicaciones que a su hermana mayor, las cuales, por lo menos en apariencia, lograron devolver la serenidad a su espíritu durante varios meses. Al cabo de este tiempo, se repitieron los accesos de mal humor y las escenas de llanto. Un día, inapropiadamente, Sofía le preguntó a su madre, ¿entonces Federiquito estaba en tu vientre? La madre mencionó, sí. Sofía continuó preguntando, ¿y tú empujaste para hacerlo salir? Y la madre dijo, sí. Ana, interviniendo, dijo, por abajo, ¿no? En realidad, Ana empleaba una expresión infantil imprecisa que puede designar por igual la vagina o el ano. Sofía dijo, después, ¿lo dejaste caer? La pequeña dice aquí dejar caer, pensando en el mecanismo de los inodoros que sirve para descender o dejar caer las deposiciones y que interesa mucho a dos niñas. Ana dijo, pero ¿acaso Federiquito fue un vómito? Debe advertirse que la noche anterior Ana vomitó a causa de su mala digestión. Después de una pausa de varios meses, el espíritu de investigación despertaría súbitamente en Sofía. Se proponía ella ahora verificar la exactitud de las revelaciones que le habían hecho su madre, lo cual parecía indicar que éstas le inspiraban dudas. Evidentemente, y juzgando por la naturaleza de sus preguntas, no bastaba la explicación que se le había dado sobre el nacimiento de los niños. El término empujar, por ella empleado, y con el cual los niños designan al acto de la defecación, señala en qué dirección se orienta sus hipótesis. De otra parte, Sofía las formuló con precisión, al interrogar si había dejado caer a Federiquito, lo que significa que lo asimilaba totalmente a un producto excrementicio. Fue entonces cuando Ana intervino en el debate.
haciendo una vez más esta extraña pregunta. ¿Acaso Federiquito fue un vómito? El hecho es que sus vómitos de la víspera la impresionaron. Era la primera vez desde sus primeros años que le ocurría semejante cosa. Ah, se dijo, las cosas que se encuentran en el cuerpo pueden salir de esta manera. Por cierto que nunca pensó en ello. Admitir esta nueva hipótesis equivale a descartar resueltamente aquella que identifica al niño con los excrementos. Pero, ¿por qué? Ana no piensa de inmediato en el orificio de los órganos sexuales. Parecería comprenderse esto si recordáramos un poco de su último sueño. Hay allí algo relacionado con los órganos sexuales que la pequeña no capta. Sospecha que primeramente sería necesario que se le hiciese algo. ¿Pero qué? A fin de que las cosas marchen. Y aún puede que no sea allí donde sucede todo. Quizá la semilla de los niños entre por la boca como los alimentos y él salga luego como cuando se vomita. Según puede apreciarse los detalles del proceso de la concepción continua, siendo un misterio para Ana. Hubo que explicárselo de nuevo y su madre le confió que el niño efectivamente sale por abajo. Más o menos un mes después, Ana relató otro sueño. Me encontraba en el dormitorio de mi tío y de mi tía X. Los dos estaban en la cama. Tiré de la colcha del tío y lo destapé. Me senté sobre su estómago y jugué al caballito. Según parece, este sueño se presentó de un modo totalmente inesperado. Los niños se encontraban entonces en el campo por varias semanas, su padre retenido en la ciudad por sus negocios. Habían venido a verlos. Ana se mostró particularmente afectuosa con él. Bromeando, éste le preguntó: ¿Quieres volver esta noche a la ciudad conmigo? Ana contestó: Sí, ¿podré acostarme contigo? Al decir esto, se suspendía tiernamente el brazo de su padre, tal como solía ver a su madre hacerlo en ciertas ocasiones. Recientemente había visitado a la tía aludida en el último sueño, y de antemano se había prometido un placer especial con esta visita. Después esperaba encontrar a dos pequeños primos que le inspiraban el no disimulado interés. Pero los primos no se encontraban en casa, y la pequeña experimentó una gran desilusión. En ese momento debía ser la situación algo vinculado con el sueño, pues éste volvió de pronto a la memoria de Ana. Se advierte muy bien la relación entre el contenido manifiesto del sueño y las frases que acaban de cambiar con su padre. El tío es un viejo señor a quien Ana no ha visto más que una o dos veces, por tanto, solo artificiosamente como sustituido del padre figura en el sueño. El sueño en sí mismo, en su contenido real, compensó el desengaño experimentando por Ana el día anterior. Se había visto que el hecho de su padre es aquí donde reside el terium compariums, por donde el sueño se enlaza con el presente, y que es también el motivo de su súbdito retorno a la memoria de la niña. Asimismo representa la reiteración de un entretenimiento habitual, jugar al caballito en el lecho vacío de su padre. Este sueño le surgió la pregunta que hemos encontrado antes: ¿es así como se hace, papá? Pero Ana sufre una nueva desilusión. A su pregunta el padre responde: no, tú te acostarás sola en la habitación contigua a la mía. De aquí la irrupción de su espíritu del mismo sueño que ya una vez la había consolado, cuando se sintió defraudada en sus vagas aspiraciones eróticas. Este mismo sueño traduce, en fin, de un modo más nítido la idea de que ella hizo de la cosa enigmática, que tal cosa debía suceder en la cama e implicar el movimiento rítmico descrito. En cuanto a la circunstancia mencionada por Ana en su relato, de que ella se había sentado sobre el vientre de su tío, quizás pueda relacionársela con sus vómitos. Este punto aún no ha podido aclararse. Aquí finalizan nuestras observaciones. Ana tiene en la actualidad poco más de 5 años. Hemos visto que conoce ya buena parte de los principales hechos sexuales. Hasta hoy, no ha podido advertirse que tal iniciación haya perjudicado en forma alguna su carácter o su conducta. También hemos demostrado sus felices efectos terapéuticos. De otra parte, de nuestras observaciones se desprende claramente que la hermanita de Ana necesita una iniciación especial adaptada a su caso.
la cual no deberá realizarse antes de que el problema surja espontáneamente en su espíritu. Hasta entonces, me parece absolutamente inútil ilustrarla al respecto. No soy partidario de la educación sexual escolar de los niños, ni de ningún otro sistema de iniciación mecánica y uniforme. Por tanto, no me encuentro capacitado para dar consejos pedagógicos positivos y de aplicación general. De los hechos que acabo de exponer, solo puedo derivar una conclusión. Es preciso ver a los niños como son, y no como se quiere que sean. En su educación debe de obedecerse a las directivas naturales y no a las prescripciones fijas. Ahora bien, tal principio, si ha de ser algo más que una simple frase, solo podría encontrar su aplicación en el empleo del psicoanálisis. En este fragmento, en torno al desarrollo espiritual de una niña, espero haber demostrado lo que puede lograrse con ello. ¿La iniciación sexual perjudicó a Ana y a su hermana? Nada pudo observarse en ellas que permita suponerlo. Las dos pequeñas se desarrollan sana y normalmente. Además, otras preocupaciones más exteriores y de la naturaleza variada, surgidas en particular de su asistencia a la escuela, regalaron a un segundo plano los problemas que se habían planteado antes. No se confía el hecho de que el haber podido abordar con franqueza los problemas sexuales haya ejercido la mínima acción perniciosa sobre su imaginación, ni que ésta haya sido desviada hacia algún camino anormal. Si por casualidad debe tocar algún tema de naturaleza delicada, lo hacen siempre abiertamente. La conclusión a la que ha arribado es la siguiente. Al suministrar muy temprano a las niñas la verdadera explicación, se liberó su imaginación, impidiendo así que se concentraran secretamente sobre esos temas y que de forma subrepticia elaborasen alguna ficción que no habría hecho sino entorpecer el libre desarrollo de la vida mental. Asimismo, el que la imaginación de Ana y de su hermana se desembarazara espontáneamente de la explicación auténtica ofrecida, me parece señalar un punto muy importante que demostraría cómo el espíritu, abandonado a su impulso natural, siente una irresistible necesidad de franquearse de la realidad de los hechos, a fin de construir un propio mundo. Por lo tanto, sería peligroso dar al niño explicaciones falsas que susciten su desconfianza, como también parece inadecuado insistir para que todo precio adopte la auténtica. Una lógica estrecha únicamente conseguida comprimir la actividad mental del niño, encerrándola por fuerza en un concentrismo, que excluiría toda posibilidad de desarrollo ulterior. Lo espiritual tiene derechos inalineables, a la par que lo biológico. Sin duda, no es por mera coincidencia fortuita que en ciertos pueblos primitivos los mismos adultos no vacilan en representarse de una manera puramente fantástica hechos sexuales que conocen a la perfección, negando, por ejemplo, que exista vinculación entre el coito y la gravidez. De ahí se ha querido deducir que estos viajes realmente ignoraban la conexión entre ambos hechos, pero investigaciones más profundas demostraron que la conocen muy bien en los animales y no solamente rehúsan admitirla respecto del hombre, no porque la desconozcan, sino porque a la explicación natural prefieren una mitológica, desembarazada de las trabas del concentrismo. Los pueblos primitivos ofrecen muchos ejemplos de esta disposición mencionada. Es evidente que debe verse ahí el origen de la abstracción, facultad básica que toda cultura tiene. Y podemos suponer que lo mismo acontece en el niño, cuando vemos en ciertos indios sudamericanos pretender ser loros verdes, y esto es real y verdaderamente, pues no permiten que se tome este epíteto en un sentido figurado. Tal hecho no se relaciona en nada con una represión moral de los instintos sexuales. Se trata aquí de una ley inherente a la naturaleza del espíritu, que quiere éste, en sus representaciones, se libere del concentrismo de los datos sensibles. Debemos admitir que el pensamiento funciona según un principio que le es propio, y que sólo en sus comienzos se confunde con la sexualidad naciente. En esta polivalencia de los instintos infantiles, pretender reducir la actividad mental al único principio de un sexualismo exclusivo es ponerse en contradicción
con los datos fundamentales de la psicología humana.